¿Has reflexionado alguna vez sobre la lengua que hablas? Si la respuesta es positiva, seguramente las preguntas que te habrás hecho pueden ser las siguientes. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se integró? ¿Qué relación tiene con otros idiomas? Primero que todo, es importante conocer las palabras claves de este tema. ¿Y qué es un origen? Se define como el lugar de procedencia de una cosa. ¿Y qué es una lengua? Es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleados por las comunidades humanas con fines comunicativos. En pocas palabras, es una forma de organizar los sonidos y expresar ideas. El español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Es uno de los idiomas oficiales de la ONU y tras el chino es la lengua más hablada del mundo. La lengua española a través de los tiempos ha sufrido una serie de cambios. Antes de la llegada de los romanos, en la península ibérica se hablaban muchas lenguas distintas, correspondientes a los pueblos que las habitaban. Entre ellos, cabe destacar a los íberos de origen africano, que se extendieron por el sur y el oeste de la península, y los celtas de origen germano, que se extendieron por el centro y el noroeste peninsular. Posteriormente, ya en el año 206 a.C., se da la conquista de España por Roma, quienes imponen totalmente su cultura a toda la región de España. Comienzan a transformar las ciudades y se extienden por toda la península ibérica. Ya que el latín era la lengua oficial de los romanos, en toda la región se estableció como forma de comunicación. El latín se hablaba de dos maneras en cierta época. El culto, hablado por gente muy distinguida y de alta clase, y el vulgar, hablado por gente común y corriente, las cuales cambiaron su forma de hablar durante mucho tiempo y dependiendo de cada región. Esta última prevaleció en la actualidad dentro de las lenguas romanas. La formación del español a través del tiempo se dan tres periodos, que son el medieval, moderno y contemporáneo. Para el siglo X se da el nombre a lengua castellana por ser procedente de las tierras de Castilla, donde existían 4 dominios lingüísticos que pueden fijarse por el uso de la vocal breve y tónica latina. El castellano fue tan útil para la evolución del latín como Castilla en lo político. Para estas fechas el latín contenía palabras y formaciones que no se usaban ya, provenientes del romances. En la lengua árabe se escriben los primeros poemas líricos romances. En la lengua de esta época se usaban fonemas que aún se siguen usando, como la S sorda intervocálica. Un ejemplo podría ser en la palabra casa. En la gramática desaparece la declinación del latín y eran las preposiciones las que se usaban en la función de las palabras en la oración. En 1942, con la gramática de Helio de Nebrija, se consolida el castellano moderno, donde desaparece el uso de la H. En la morfología aparecen los tiempos compuestos de los verbos y se convierte en un auxiliar del verbo haber. El léxico cambia debido a la extensión de Castilla y al contacto con otras culturas. Se comienza a usar el término de española para la lengua del nuevo imperio y se comienza a sistematizarla y analizarla en el siglo XVII en el Tesoro de la Lengua Castellano-Española de Sebastián Covarrubias, primer diccionario de la lengua donde se refleja la historia completa del Renacimiento. Hasta llegar al español contemporáneo actual, para estas fechas, en 1713, se funda la Real Academia Española, quien se encarga de fijar el idioma y realizar los cambios correspondientes que se le vayan dando al léxico vigente de nuestros días.